continuidad con la dilatación térmica y principalmente la dilatación volumétrica, vamos a consentir el siguiente ejercicio. Dice, un recipiente de acero de 625 mililitros de capacidad se le adiciona 25 minutos menos de su capacidad de benceno, todo a una temperatura de 7 grados Celsius. Posteriormente se coloca en una placa térmica y comienza a subir su temperatura hasta alcanzar los 79 grados Celsius, es decir, antes del punto de ebullición. Hay que recordar que el punto de ebullición que tendríamos precisamente del benceno es de 80.1 grados Celsius. Por consecuencia no lo podemos llevar a esa temperatura. Vamos a calcular en el inciso número 1 el incremento del volumen que tiene el recipiente. Hay que considerar también en esta parte que al momento de que nosotros calentamos el recipiente, que es de acero, este tendrá que incrementar su volumen. En consecuencia, va a aumentar su volumen. Sabemos que los cuerpos cuando se calientan se dilatan y pues obviamente se incrementa su volumen. En el inciso B nos pide que verifiquemos nosotros el incremento del volumen del benceno. Y como tal, en este caso, pues tenemos que determinar si existe un derrame. Y de ser así, que se pueda llegar a derramar el benceno, porque ambos se colocan en este caso a una temperatura hasta 79 grados Celsius, pues qué cantidad se va a derramar. Al respecto, lo que vamos a tener nosotros serían los datos. Sobre la parte de los propios datos que nosotros tendríamos aquí, lo voy a situar en esta parte, llevaríamos que nosotros tenemos alfa de benceno, es decir, el coeficiente de dilatación térmica, en este caso del recipiente, y en este caso el recipiente, como es de acero, tiene en este caso un coeficiente de dilatación térmica de 11 por 10 a la menos 6,1 sobre grados Celsius. Con respecto al volumen inicial del recipiente, nos está diciendo el problema que son 625 mililitros. Vamos a tener entonces ahora un coeficiente de dilatación térmica del benceno. Y el benceno, su coeficiente de dilatación térmica, que la vamos a señalar con gamma, es igual a 12.40 por 10 a la menos 4,1 sobre grados Celsius. Recuerda que todo esto está en el formulario que ya te dimos anticipadamente. Si nos dice el problema que se coloca 25 milímetros menos que la capacidad que tenía en este caso el propio recipiente, es decir que entonces el volumen inicial del benceno es igual a 600 mililitros. Los dos recipientes, tanto el recipiente como el benceno, de manera inicial se colocan a una temperatura de 7 grados Celsius y se va incrementando la temperatura en la placa térmica hasta alcanzar los 79 grados Celsius. Nos pide entonces que calculemos el incremento del volumen del recipiente, el incremento del volumen del benceno y posteriormente, si existe un derrame, tendríamos nosotros que calcular cuánto es este derrame. De tal manera que si vemos nosotros la parte presente de las fórmulas, nosotros tendríamos que ahora el incremento en el volumen del recipiente es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación térmica, que sería alfa, por el volumen inicial del recipiente, que son los 625 mililitros, por el incremento de temperatura. Para hallar ahora en el inciso B el incremento del volumen del benceno, entonces nosotros tendríamos que multiplicar el coeficiente de dilatación térmica del benceno por el volumen inicial del benceno, que solamente son 600 mililitros, por el incremento de temperatura. Si existe un derrame, el volumen, en este caso final del recipiente, tendrá que ser menor al volumen final del benceno. Y si queremos saber cuánta es la cantidad derramada, entonces tendríamos que hacer una operación, una resta. Tendríamos que restar el volumen final del recipiente menos el volumen final, en este caso, del benceno. Si continuamos entonces con la parte del desarrollo, establecemos que el incremento, para el inciso A, para calcular el incremento del volumen del recipiente, sustituimos la fórmula que nos dice que va a ser igual a 3 veces, en este caso, el coeficiente de dilatación térmica de lo que sería el acero, por el volumen inicial, por el incremento de temperatura. Si colocamos los datos, nosotros tendríamos 3 que multiplica a 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por el volumen inicial, que son los 625 mililitros, y la diferencia de temperatura. Tenemos una temperatura final que alcanzó de 79 grados Celsius y le vamos a restar 7 grados de la temperatura, en este caso, de forma inicial. De tal manera que haciendo la operación en la calculadora nosotros tendríamos 1.58125 mililitros. Vamos a dejar estos números simplemente para que podamos llegar a observar precisamente el valor de los decimales. En consecuencia, si ahora nosotros queremos hallar el volumen precisamente, o el incremento de volumen ahora del benceno,
pues llevamos nosotros el valor del coeficiente de dilatación térmica del benceno por el volumen inicial, y esto todavía llevarlo directamente por el incremento de temperatura. Si sustituimos los datos, nosotros tendríamos que gamma de benceno, es decir, el coeficiente de dilatación térmica, es igual a 12.4 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados Celsius. Recuerda que el volumen inicial del benceno solamente se colocaron 600 mililitros y la diferencia de temperatura no cambia, sigue siendo exactamente la misma, 79 menos 7. Al respecto, en la operación tenemos nosotros que habría un incremento de volumen de 53.568 mililitros. Esto ya nos está proporcionando un volumen mucho mayor a lo que nosotros podríamos llegar a tener, ¿sí? En consecuencia, si seguimos con los cálculos, para hallar lo que sería el derrame, nosotros tendríamos que el volumen final del recipiente tiene que ser menor al volumen final, en este caso, del benceno. Hay que recordar en este caso que el volumen final es igual al incremento de volumen más el volumen inicial, como lo vimos en los ejercicios anteriores. En consecuencia, para ver el derrame, si sustituimos, tendríamos que esto sería el incremento con respecto al volumen del recipiente, 1.588 que tuvimos en la primera parte, en este caso del ejercicio, más los 625 del volumen inicial con respecto a lo que sería el recipiente. Esto tendrá que ser menor a el incremento del volumen del benceno, que son los 53.568 mililitros, pero adicionándole o sumándole lo que son los 600 mililitros de lo que sería del benceno. En consecuencia, podemos nosotros llegar a observar que tenemos 626.58 contra 653. Es decir, se respeta la condición donde el volumen final del recipiente es mucho menor al volumen, en este caso final, de lo que sería el benceno. En consecuencia, existe un derrame. Finalmente, para calcular la cantidad derramada, nosotros proponemos la siguiente fórmula: el volumen final del recipiente menos el volumen final del benceno. En consecuencia, si restamos las cantidades anteriores que tendríamos, ahora observamos que tendríamos un derrame de 26.98 mililitros. Recuerda que nada tiene que ver el signo negativo con respecto al resultado.